Buenas tardes. Sí, ahí sí. Nosotros no, nosotros. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, de los que hicieron la guía, cuéntenme qué es el Concilio de Europa. ¿Puedo participar? Sí, por supuesto, Elizabeth. Bueno, el Concilio de Europa es una organización intergubernamental de la que forman parte 47 estados europeos y que la finalidad del Consejo de Europa consiste en realizar una unión más estrecha entre sus conocimientos para salvaguardar y promover los ideales y principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso económico y social. Excelente, muy bien, Elizabeth. ¿Cómo era el mar territorial de Italia en ese momento? ¿Podría responderle? Por supuesto, Jonathan. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? No era lo de Rimini, ¿verdad? No. ¿Cómo era el mar territorial? El mar territorial, si no me equivoco, no había no, ¿cómo decir la palabra? Las millas no eran tan profundas, pues, sino que solo eran prácticamente como de 3 millas, si no me equivoco, 2 o 3 millas más o menos.
No lo recuerdo bien, no sé si uno de mis compañeros me podría ayudar. Sí, yo tengo el dato aquí. Eran, Verónica. sí, tenía el mar territorial, era hasta los 11 kilómetros, es decir, 11 millas náuticas. Ya después de 6, perdón, ya después de 6 millas náuticas ya eran aguas internacionales. ¿Puede repetir el dato? Sí. Una confusión entre millas y kilómetros. Sí, perdón, me equivoqué. Sí, eran 11 kilómetros, es decir, 6 millas náuticas. Ahí Ya está. después de esa distancia eran aguas internacionales. Muy bien, ese es el dato. No estaba en la guía, pero ¿por qué creen ustedes que se abocó al Concilio de Europa? Quizá por la implicación que tenía el Concilio de Europa para mantener la democracia y el Estado de Derecho en cada uno de los países. También porque quizá el gobierno italiano no, como que se le había escapado un poco de las manos el asunto, pues porque no hallaba ni qué hacer, así en pocas palabras, no hallaba qué hacer, tal vez por eso se llevó ahí. Muy bien, gracias. Me gustaría aportar, licenciado. Sí, Con lo Freddy. que dijo mi compañero Jonathan, sí estoy de acuerdo y también podríamos decir de que no solo iba a implicar al Estado de Italia, sino que también estaban implicándose varios países de Europa, porque hubo un momento en la película en donde se establecieron o sea, las medidas, o sea, las personas de otros países provenientes de Europa querían establecer la nacionalidad de la Isla de las Rosas, en donde mencionaron países como Italia, también personas de Francia, personas de Alemania, inclusive mencionó 4 de Estados Unidos. Entonces no era solo un problema que en un principio iba a implicar solo al Estado de Italia, sino que iba a tener ya una repercusión a nivel Europa, porque si la noticia seguía difundiéndose mediante los medios, personas de no solo Francia, de Alemania o de Italia iban a querer establecer la nacionalidad de la Isla de las Rosas, sino que también otros países se iban a ver implicados y de una u otra manera, pues tal vez generaría un estado de anarquismo, lo cual sería un problema de interés común en el Consejo de Europa. Muy bien, Freddy. Con relación a lo que agrega, con, digamos, el interés que mostró diversas personas de diversas nacionalidades, como usted dice, probablemente eso llamó mucho más la atención del gobierno de Italia para tratar de alguna manera frenar el asunto. Correcto, licenciado. ¿Cuál es su opinión? En términos generales, cualquiera puede responderla. ¿Cuál es su opinión entonces respecto a lo que resolvió el Concilio de Europa? Leslie. No sé, licenciado. Fíjese que yo lo vi como algo bien complicado porque como era un caso bastante particular, bastante aislado, pues no es como que podría decirle yo fue una decisión buena o fue una decisión mala, sino que fue una decisión bastante pues cerrada. No nos compete porque no está en nuestro territorio y punto, ¿verdad?
pero a la vez eso que da, o sea, daba la pauta para que sí fuera un estado, entonces era como que bien contraproducente la decisión, no sé, fue bastante enredada la situación. Gracias, Leslie. ¿Alguien más con relación a lo que resuelve el concilio? Bueno, Yo, quizás licenciado. perdón. Dale, No, vos, si dale querés. tú, dale tú. Va. Pues el Concilio de Europa al final resuelve pues no interferir, ya que la isla de las Rosas se encontraba fuera de las aguas europeas, o sea que estaba fuera de su alcance, por lo que prácticamente no eran capaces de ejercer su poder sobre este. Pues en mi opinión eso fue lo más correcto, ya que no podían actuar más allá de sus limitantes territoriales, licenciado. Gracias, Agnes. ¿Alguien más iba a opinar también antes que Agnes o después? Sí, con respecto a eso, quizás el Consejo no le dio un poco más de estudio técnico al problema de la isla, porque al final Italia fue quien la destruyó, pues, pero probablemente si hubieran aguardado un poco más de tiempo, no sé, tal vez hubiera sido una decisión un poco más favorable, pues, pero ahí es la percepción de cada quien, ¿verdad? Gracias, Jonathan. En su opinión, ¿era o no era soberana e independiente? Lick, Ivania. para mí sí fue soberana e independiente, pero a su manera, porque bueno, tenía los elementos esenciales de un estado, como lo estábamos viendo en clase, porque tenía su población, e incluso hasta personas de otros países, su territorio, que era una plataforma, pero estaba en aguas internacionales, y la organización política también, y bueno, la soberanía. Que logró ser un estado independiente, estableciendo sus mecanismos de producción interna, lo cual era el turismo prácticamente, que era como un estilo de vida que se había convertido. Pero sin embargo, mm, debemos agregarle de que lamentablemente no fue reconocido pues en la comunidad internacional. Gracias, Ivania. Ruth. Fíjese, Lick, que esa pregunta me dejó en qué pensar de la última discusión que tuvimos en la clase. Yo creo que quizás sí tenía las bases para ser un territorio independiente y soberano, pero no sé, debido a su destrucción, a muchos procesos que faltaron, porque igual creo que, si no me equivoco, no tenían como una regulación interna, o sea, no tenían leyes. Entonces, creo que eso también hace parte de la soberanía, según como yo lo interpreto, ¿verdad? E igual, quiera si o no, sí tenía como una manera de recibir dinero para su sostenimiento, pero dependía de otro territorio, o sea, de que era de Italia y de todas las personas que venían dentro. Entonces, no sé, yo creo que quizás sí tenía las bases, pero le faltó para ser totalmente llamado soberano o independiente. Territorialmente sí era independiente, eso no lo vamos a negar, pero quizás le faltó, no sé si estoy bien, Link. ¿Qué quiere opinar? Pero en su opinión, ¿qué le faltó? ¿Y qué era lo que le faltó para ser soberano? ¿Qué le faltó para ser soberano? No sé, quizás una vez era la regulación, sus leyes. Otra cosa que quizás yo vi que para ser soberano, no todo el tiempo se iba a sostener solo el turismo. Iban a haber momentos que no
no era verano, o sea, era otra estación del año, entonces tenían que tener como otros métodos de producción, tal vez dentro del territorio. Em, ¿Qué más? Bueno, también el reconocimiento internacional, ¿verdad? Que hace independiente como ante los demás a un Estado. Entonces creo que para mí eso como así rápidamente son cosas que tal vez pueda yo identificar, pero no sé si estaré bien, Lick. Por de pronto, digamos que las respuestas solo las tomo en cuenta para participación. Luego vamos a dar la opinión técnica de todo el asunto, porque como bien decía una compañera, es algo bien peculiar toda la situación, y que además por ser un caso real, es difícil adecuarlo en algo específico, porque incluso tomo sus palabras, fue bien a su manera todo lo que hicieron, entonces merece mucho análisis todo. A ver, Ricardo. Sí, licenciado. Con respecto a la pregunta que hizo y abonando lo que dijeron mis compañeros, pues yo, en mi opinión, yo creería que sí fue soberano porque tenía su propia estructura política, pues él estaba su presidente, los ministros de Exterior, Interior y Seguridad, si no estoy equivocado. Y aparte, creo que también era independiente porque no, Italia no le daba dinero para mantenerse. No sé si me explico. Y igual forma no le pagaba impuestos al gobierno italiano. Entonces, ahí para mí confirma que tenía su independencia económica, pues porque ahí llegaban los turistas a hacer, a estar ahí y gastar dinero ahí. Entonces tenía su propia forma de conseguir dinero sin pagar tributo al gobierno italiano. Y sí es cierto que no fue reconocido por ningún otro estado, pero a su forma yo creo que sí fue independiente y soberano, pues. Ok. Licenciado, ¿me permite participar? Por supuesto, Brandon. Para mí, con respecto a la pregunta, ¿verdad? Estaría entre sí y no si fue dependiente y soberano. Porque, o sea, si era independiente por el hecho que la isla había sido construida un poco más allá de las aguas territoriales italianas, lo que significaba que estaba fuera del control de sus autoridades para evitar las leyes fiscales italianas. Pero también era dependiente en el sentido de que todos los recursos que que ellos tenían, bueno, traían a la isla, como se pudo observar en la película, que era que traían cervezas y todo eso, básicamente eran traídos desde Italia, entonces era como que todavía dependía de las cosas de Italia. Y, y a pesar de que, bueno, en el caso de los soberanos, a pesar de que Giorgio había designado a las 4 personas que siempre estaban que había designado un cargo importante, como era el ministro de Economía, de Defensa, etcétera, no era soberana del todo porque jamás fue reconocida por Italia y mucho menos por otros países, a pesar de que Giorgio mandó una carta para que se le reconociera como Estado soberano e independiente, pero pues básicamente fue ignorado. Entonces, ese es mi aporte. Gracias, Brandon. Sobre esa línea que estamos mencionando ahorita, ¿qué le faltó para considerarse Estado? ¿Puedo participar? Sí, claro, Ariana Quintanilla. Pues en clase estábamos viendo que para que un país o un territorio sea reconocido como Estado, este debe ser reconocido por otro Estado, es decir, tener relaciones diplomáticas o tratados y acuerdos con otros Estados. Ok. Entonces, ¿qué le faltó? Que otro Estado lo reconociera como tal. Muy bien. Lick, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Pregunte. Permítame un momento.
disculpe, mi pregunta es, en relación a los, vaya, en las clases anteriores nosotros hablábamos sobre el caso del Vaticano, ¿verdad? Que era muy particular porque no cumplía con el elemento de población, porque no tenía población propia. Entonces, en el caso de la isla no sería lo mismo, porque nadie nació ahí, o por lo menos en la película vimos que había una mujer embarazada, pero no que nació el bebé. Entonces no tendría una población propia. Buena observación. Pues esa era la idea que tenían. E incluso mencionan eso. Iba a ser el primer ciudadano natural. Y si recuerdan, eso lo mencionamos en clase, sin siquiera haber, por lo menos yo no sabía que estaba la película, que era un elemento para considerarse, digamos, cumplir ese elemento para poder en algún momento considerarse Estado en base al reconocimiento. Entonces, esa era la idea de ellos, prácticamente así iba a ser. Y recordemos que además con la emisión interna de pasaporte dentro de su organización interna, prácticamente estaban asumiendo la nacionalidad. Entonces, digamos que población estaba configurándose y estaba en vías de también. ¿Cómo era la ubicación de Rimini en ese momento? Click, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo era la ubicación de Rimini? Lick, ¿Sí? yo investigué porque en la película solo salía que estaba como, no caía exactamente dónde estaba, pero dice que está situada en la parte norte de Italia. En la provincia de Rimini se extiende la parte sureste de la región de Emilia-Romagna, y es un lugar como de vacaciones con playas bien equipadas y productos gastronómicos, y es uno, desde hace más de 160 años, es uno de los lugares de vacaciones más frecuentados en Europa. Muy bien.
¿Cuál era la discusión con respecto a la soberanía que se menciona en la película? Licenciado, ¿puedo opinar? Por supuesto. Vaya, con respecto a su pregunta de cuál era la relación de la soberanía que se discute, nosotros pusimos de que se consideraban muchas cosas. Primero, que eran una utopía y que tenían bastante libertad. Y al igual que tenían presidentes, ministros y supervisores, tenían también su propia estampilla, su propio idioma y su propio dinero. Pero como el Estado italiano, como muchos otros, no querían permitir que se hiciera como muy poderoso, por lo de que ser considerados estados podía hacer que ellos quisieran que no se les pusieran reglas. Y ellos, como bien se podía observar, no tenían reglas y no dependían de nadie o de alguien superior a ellos. También desde mi punto de vista, el gobierno italiano se vio como temeroso al poder que podría alcanzar esta isla al convertirse esto en un estado, ¿verdad? Y que tuviera mayor cantidad de ciudadanos que la propia ciudad de Italia. Muy bien. Gracias, Paulina. ¿Qué idioma habían adoptado? Esperanto. Muy bien. ¿Y de dónde surge ese idioma? Realmente eso no lo mencionan, ni mencionan por qué escogieron ese idioma. Lick, ¿puedo opinar? Yo quisiera opinar. Ay. No, yo opiné, dale tú, Alto. A ver. Yo igual. Voy a decir unos datos y si mi compañera quiere agregarle. El Esperanto fue una lengua que se creó con el fin de que fuera universal. Aquí tengo el nombre, el señor que lo creó se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Aquí lo tengo. Zamenhof era polaco, era un oftalmólogo. Se creó con el fin de que se pudiera comunicar de una manera más fácil. Yo creo que fue más que todo del lado de Europa, porque tiene una mezcla de varios idiomas que se hablan en Europa, como el alemán, el francés y así. La cosa es que este territorio, creo yo, adopta esta lengua porque en sí esta lengua no tiene como un territorio específico, un país específico que lo haya adoptado como un lenguaje natal, ¿verdad? Y según averigüé, era el tercer territorio en intentar como adoptar este idioma oficial, que fue en 1965. Y actualmente hay una pequeña ciudad en Alemania, también según entiendo, que utiliza como este idioma y hablan el alemán, pero también hablan el esperanto. Eso. Muy bien. Interesante, muchas gracias, Ruth. Paulina, ¿tenía otros datos? Básicamente eran los mismos que dijo Ruth. O sea, yo tenía que este idioma vendría siendo como un idioma internacional. No cualquier país lo ha adoptado como lengua natal y que es un idioma alternativo. Nosotros supusimos de que era un idioma alternativo que, o sea, a eso nos referimos de que para cualquier individuo era fácil de hablarlo. Sin embargo, no perjudica ninguna de las lenguas maternas. Muy bien.
Licenciado, yo quisiera aportar un poco más a lo que estaban diciendo mis compañeras. Claro, Keiri. Yo estuve investigando y se dice que actualmente como 100.000 hablantes en todo el mundo, bueno, que hablan este idioma, ¿verdad? El esperanto. Y también algo que me pareció bastante interesante es por qué fracasó. Y se dice que fue porque se atribuyó que era un lenguaje construido de todas las otras lenguas, así como mencionó mi compañera Alex, de el francés, alemán y otras lenguas. Entonces, por eso tuvo diferentes críticas, aunque fuera más fácil de aprender que otros idiomas como el inglés, así lo mencionan. Muy bien. Jessibel. Hola, licenciado, buenas tardes. Bueno, yo solo quería agregar algo que, bueno, de lo que estuve investigando para lo de la actividad, y es que se decía de que a comparación con otros idiomas, el esperanto, o sea, tenía como una característica que había sido planeado. No fue como los demás idiomas de que comenzaron desde cero y surgió así por la costumbre de hablarlo como la mayoría de los idiomas, ¿verdad? Entonces, la idea de este idioma, el esperanto, no surgió como de un grupo de personas ni una institución o algo así, sino que de un individuo que pues tuvo la idea de crear su propio idioma para en especial para la isla de las Rosas, pues. Solo aclarar el punto que el idioma, muy bien los datos que fue creado y que tenía, digamos, la intención de globalizarlo, que fuese como un idioma global. Como usted dice, creado con la intención de que sea fácil aprenderlo y hablarlo. Pero sí no fue creado exclusivamente para la isla. Ellos lo adoptaron por buscar una identidad o algo que fuese diferente. Por la misma situación de que buscaban de alguna manera reconocimiento y que fuesen reconocidos, lo adoptaron para tener identidad y ser particularmente distintos a cualquier otro estado. En términos generales, ¿cuál es su opinión con relación al tema de la película? ¿Cuál fue la pregunta, Liz? En términos generales, ¿cuál es su opinión de la película? Yo creo, Liz, que es parte de la historia que quizás no se le ha dado como tanto auge antes de esta película, ¿verdad? Porque de hecho yo no sabía y hemos tenido bastantes materias donde hemos tenido como relación a la historia y nunca se nos habló de eso. Yo creo que en aquel momento para lo que se hizo fue algo innovador, ¿verdad? Porque estaba como básicamente como en un mundo dividido, o blanco o negro. Entonces creo que pueda ser, no sé, que esto haya sido como una pequeña chispa de un nuevo orden internacional. Lo veo así porque después de ese tiempo, muchos territorios también, más que todo en África, han sido, o sea, se han hecho como independientes, ¿verdad? Islas así. Y eso y que es increíble cómo un capricho puede llegar a estar en la historia de tal manera, ¿no? Porque eso fue un capricho.
Licenciado, ¿puedo opinar? Por supuesto, Gaby Rojas. Fíjese que personalmente a mí no se me hace, yo personalmente no me centré tanto en el tema de derecho y todo eso, sino que lo que me llamó la atención fue cómo el sistema mismo rechaza aquello que es externo al sistema. Porque el personal, la gente que dirigía Italia estaba preocupada por la amenaza que podía representar esto, porque no se estaba sometiendo a la que en ese momento se consideraba como normal, ¿verdad? Hasta la iglesia tiene una intervención y le dice, mira, ¿qué ves en el diario? Ahí le dice, ya lo que le dice. Y es como una influencia dentro de que se le hizo al presidente de decir, todo está mal. Y cuando me llamó mucho la atención que cuando llegó al Concilio de Europa, la gente le maravilló la historia. No lo consideraron como una amenaza, no lo vieron como este comunista nos viene a destruir, vea, ataquémosla ahorita, sino que fue como, wow, qué historia más interesante. Y creo que más de verlo yo como el hombre teniendo eh, un capricho, perdón que ocupe la palabra que usó mi compañera, pero es buena, lo veo como una alternativa, ¿sabes? Porque yo le decía a mi mamá, la conquista de los países y la colonización fue de esa manera. Llegué a un lugar y dije, voy a sentarme aquí y voy a empezar a enseñarle a la gente de que tenemos un rey y que esta es la jerarquía. Y tal vez esas personas tenían otra manera diferente, pero estaba dentro de un mismo sistema que era visto como bueno. Entonces, para mí fue más como evidenciar que el sistema internacional funciona de una manera en lo que si vos estás de nuestro lado vas a estar bien y si vos estás en contra, entonces estás mal, hay que sacarte, hay que destruirte, porque yo quería participar en lo cuando se preguntó acerca de la soberanía y para mí la isla nunca fue soberana, porque si bien tenía turistas, pero los turistas llegaban a Italia, aterrizaban en el aeropuerto de Italia y pues pagaban el vuelo y los impuestos que se pagan a Italia y luego tomaban un barco que quizás rentaban en el puerto de Italia y iban a la islita. Y también mi compañero Brando mencionaba que todos los alimentos y todas las cosas lo traían de Italia. Entonces para mí no fue soberano porque el presidente se autoeligió, él mismo escribió todo, entonces como yo, Gaby, ahorita sabe, licenciado, aquí en mi casa va a ser un nuevo país y yo voy a ser la nueva presidenta. Entonces para mí eso no tiene, no tendría como que usted me reconociera como soberana ni como Estado. ¿Verdad? Entonces yo lo veo desde esa perspectiva, la película en sí a mí fue como el señor estaba bien cool porque hizo lo que nadie se atrevió a hacer. Y lo logró, pues no solo se quedó en un papel de yo tengo un sueño y lo voy a hacer, sino que hizo la isla, la construyó y de verdad puso a una de las fuerzas de ese entonces, que era Italia, que era una de las potencias, a temblar. Y, y me pareció cool, me dio cosita que al final destruyeran la islita, la hubieran tomado y Italia la hubiera aceptado y la hubiera hecho un club, así como al principio lo denominaban, una discoteca en el medio del mar, y hubiera sacado provecho ahí, porque la gente le quería ir. Así que eso es lo que yo pienso. Gracias, Gaby Rojas. Me parece interesante también lo que usted dice, de que en primer momento le llamó la atención por ser algo diferente y que estaba fuera del sistema. A ver, Alexandra. Con Alexandra cerramos intervención para ir terminando. Pues a mí lo que me gustó de la película es que nos enseña a tener mente abierta, porque como decía mi compañera, como la creación de ese estado no fue como los demás, pues el estado de Italia, la República de Italia lo quería destruir. Pero bien curioso de que mandaron a dos de la República de Italia a visitarlo y la verdad se perdieron en la isla, pues estuvieron no sé cuántas horas ahí dentro buscándolo y era porque se adaptaron y también disfrutaron de la isla, pero como eran parte de la República tenían que mantener su bajo perfil y estar con la República, porque si no, obviamente ellos perdían. Y es cierto que la isla y su creación no estuvo buena a ojos de ellos, pero tampoco estaba bien de que para poder destruirlas los querían sobornar. Entonces, si estamos así, ninguna de las dos partes está bien. Pero en mi parecer, ellos no estaban haciendo nada malo, solamente estaban creando sus reglas y querían ser reconocidos y de verdad ser internacionales. Pero
es bien triste de que como la gente no lo ve correcto, quiere pues tirarlo de lado, ¿verdad? Entonces para mí eso está mal. Siempre hay que tener en cuenta cualquier opinión, aunque uno no esté de acuerdo, y no destruirlo, sino que quizás sacarle provecho a la situación, como invitarlos a que sean independientes con Italia, ser reconocido y todo eso. Así hubiera sido mejor y hubiera salido con provecho la República Italiana. Bueno, qué bien que les ha parecido interesante toda la temática de la película. El tema principal es si llegó a ser soberana o no. En mi opinión, sí lo era, porque no dependía de ningún aspecto de la República de Italia. Tenían su propia forma de producción, modo de producción, que lo habían basado en el turismo y en el consumo interno, aunque los recursos los compraban fuera, pero todo se consumía ahí. El agua era autosostenible y no había ningún problema por el hecho del turismo, porque, por ejemplo, tenemos, creo que a ustedes fue que les mencioné el caso de Monte Carlo, es un casino que se encuentra en el estado de Mónaco, que la actividad principal es la actividad de juegos de azar. Y tal es así que el casino es exclusivo para extranjeros. Los ciudadanos de Mónaco y de la ciudad de Monte Carlo no pueden ingresar al casino. Es exclusivo para extranjeros. Y el mismo concepto parecido tiene Las Vegas. Es una ciudad exclusiva y dedicada a ese tipo de juegos donde todo el mundo sabe que va a Las Vegas, pero solo a ese tipo de actividades. En mi opinión, lo que les faltó fue dos cosas. Un poco más de tiempo para poderse organizar, porque estaban justamente organizando lo de la regulación interna, que lo mencionó una compañera. Sí, no tenían nada escrito. Prácticamente estaban organizándose y estaban en vías de, y no tenían todavía lo que conocemos para nosotros, lo que es el derecho positivo, es decir, ley o regulación interna escrita, pero probablemente lo hubiesen logrado. Y el otro aspecto que les faltó es un poco más de seriedad. Creo que se enfocaron mucho en la situación de la libertad y eso les quitó un poco, digamos, de atención a la organización. Pero también estaba en vías de, en esa situación, porque si recuerdan, también estaban previendo lo del invierno, de cómo seguir ampliando y construyendo más sobre la isla. Entonces, probablemente les faltó tiempo y un poco más de seriedad. Digamos, la idea central es que lo lograron, fue realmente una entidad soberana por breve tiempo, pero lo fue. Lograron interceptar la atención de la comunidad internacional, incluso de personas de distintas nacionalidades que querían asumir la nacionalidad, y probablemente hubiesen ideado alguna forma de expandir la plataforma para hacer más grande la isla. Si dos personas pudieron hacerla tal cual se mostró, imagínense con más personas ya dedicadas a tratar de ampliarla y adecuarla con más habitantes, hubiese sido diferente. Además de que estaban también con la idea del primer ciudadano natural por la chica que estaba embarazada y que probablemente, o la idea era de que iba a ser el primer habitante natural. Entonces, en mi opinión, les faltó tiempo y un poco más de seriedad, pero en fin, y al final lograron. Entonces, qué bueno que les pareció interesante la temática.
pues esta ha sido una actividad extra que realmente me sorprendió que estuviera disponible esta película. Y pues la idea final es de que persigan sus sueños, por más lejano y difícil que parezca. Ya ven que si dos personas pueden construir una isla, ustedes pueden lograrlo también. Entonces, eso sería. Espero que les haya gustado la actividad. No sé si tienen más preguntas o comentarios para cerrar. Diana Enríquez. Lick, yo tengo una pregunta. Por lo mismo de que ellos establecieron como su organización, ellos establecieron una nueva moneda, pero entonces ellos establecieron de por sí el cambio de esa moneda. Porque supongo que cuando llegaban ya les empezaban a cobrar bajo su moneda, digamos, el licor que servían. Estaba en vías de también, habían establecido incluso sellos postales, estampillas. Entonces, como les menciono, necesitaban un poco más de tiempo para poderse organizar mejor y más seriedad. Entonces, estaba en vías de también la moneda. No se deja muy claro, al menos en la película, el tipo cambiario, el valor real monetario, ni tampoco en ese momento con relación a imprimir billetes con los sellos particulares y mucho menos moneda. Pero digamos que estaba en el plan de todos ellos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo creo que no, licenciado. Bueno, entonces nos quedaremos hasta acá y nos veremos, Dios mediante, el día viernes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, Lick, ¿Sí? una pregunta. Si alguien quisiera hacerlo, se puede hacer ahorita. O sea, digamos, ya no va a ser sería, o sea, después a 12 millas náuticas. Si alguien lo quiere hacer, se podría hacer. Si quiere hacerlo acá en parte oceánica del Pacífico, con relación a El Salvador, tiene que irse más de 200 millas. Ok, entonces sí se puede hacer. ¿Sí? No hay ningún impedimento jurídico para ello. Ah, bueno. Qué nice. Gracias, Lick. Jalo a ser la presidenta, Fabi, de tu nueva isla. Ministra, tal vez. La presidenta soy yo. ¿Qué otro? Y vamos a solicitar la nacionalidad. Ah, Lick, esa era otra pregunta. Vale, ¿Sí? si la gente, es que me metí tarde, entonces no sé. Si la gente, vaya, cuando mandaba las cartas de que renunciaba a la nacionalidad italiana, y, o sea, todo el mundo quería ser, bueno, no todo el mundo, pero la gente quería ser de la Isla de las Rosas. O sea, sí se les quitó la nacionalidad a la gente, a esas personas. No, incluso el jefe de ministros menciona que no es como cancelar una suscripción o simplemente anularlo. La renuncia a la ciudadanía es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero no podemos renunciar a la ciudadanía si no adquirimos otra previamente. Entonces, para que eso hubiera ocurrido, primero tendría que
hubiese declarado como, digamos, de alguna forma un reconocimiento a la Isla de las Rosas, y dentro de sus facultades internas, la emisión de pasaporte, que ya lo estaban haciendo, para declarar la nacionalidad de las personas, y posterior a ello, entonces, renunciar, en ese caso, a la ciudadanía italiana. Pero antes no es posible. Aún bajo cualquier nacionalidad, por ser la nacionalidad un derecho fundamental, no se puede solo renunciar y quedar una persona bajo la denominación que hemos mencionado, que es apátrida, sin nacionalidad. Tiene que adquirirse otra para poder renunciar a una. Ah, ok. Gracias, Lick. Bueno. Bueno, ahora sí, lo dejaremos hasta acá. Nos veremos el próximo viernes.